Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes esta noche de oración, pero también de estudios teológicos profundos. Si usted vive en las áreas cercanas a esta comunidad de Clarksville, Tennessee, los invitamos a que usted participe en algunos de nuestros servicios. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad. Tenemos nuestros servicios los miércoles, como el día de hoy, a las 7 de oración y de estudio avanzado de la palabra de Dios. Usted puede tomar aquí clases con nosotros de seminario gratis o también a través de ese ojo mágico. Y los domingos a las 11 el servicio general. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta oportunidad, por poder poner este estudio, tu palabra de gloria. Dame luz, entendimiento, en mis labios, que no sean palabras mías, que podamos nosotros entender las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice amén. Amén. Bueno, estamos muy contentos, ¿verdad?, de poder ver este capítulo 2 de 1 de Corintios. El primer capítulo ha tenido mucho éxito, pero la gloria es para Dios, ¿verdad?, porque es la palabra de Él. Estamos muy faltos de sana doctrina. Si usted está viendo este video, le recomendamos que también vea el capítulo 1 para que usted siga edificándose, como dice la Biblia, sabiamente, para presentarnos como obreros aprobados, que no tenemos nada que avergonzarnos. Como dice la palabra de Dios, estudia diligentemente en 2 de Timoteo 2:15, aquí lo pusimos en la pizarra, siempre lo ponemos en la pizarra porque es un mandamiento para la iglesia. Que en muchas Biblias lo han cambiado. En la Reina Valera 1960 no tiene estudia, dice procura con diligencia, pero la palabra correcta, la traducción correcta dice estudia, porque es un mandamiento. Y vamos a ver esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, una de las iglesias más carnales, la más carnal más bien, que habla la palabra de Dios, que está en el canon. Porque había otra, la Odisea, que ni siquiera tenemos el canon porque Dios no lo permitió, porque también la Biblia dice que ellos alteraron las sagradas escrituras y las contaminaron. Entonces Dios no permitió que esas escrituras corruptas, esas escrituras cambiadas, entraran al canon. Entonces esta iglesia también estaba muy cerca de los Corintios, ¿verdad? Corintios era un puerto donde en Macedonia, en la Baja Macedonia, en Grecia, donde había mucha idolatría, mucha prostitución y muchos dioses. Entonces es una iglesia que se formó ahí, el apóstol Pablo la formó y la vamos a ver a través de este estudio. Y dice el capítulo 2 de 1 Corintios, capítulo 2, proclamando la sabiduría de Dios. Usted proclama la sabiduría de Dios, porque si usted no proclama la sabiduría de Dios, usted debería, porque nosotros somos iglesia y nosotros somos testigos de Jesús, y es lo que nosotros debemos de proclamar, la sabiduría de Dios. No nuestras propias palabras, no nuestras palabras elocuentes, no porque yo hable muy bonito, muy mal y yo me equivoco, a veces yo me enredo, porque yo crecí en este país y hablo inglés, español y leo inglés, español, entonces a veces me confundo con las palabras o las pongo en un orden diferente. Pero no dice la Biblia que eso no importa, dice que tú hables con denuedo la verdad, lo que es. Eso es lo que te debería de importar, con denuedo con la verdad. Porque hoy en día muchos predicadores, quiero que tú sepas que ellos estudian comunicaciones en vez de teología, para que hoy ellos escuchen muy bonitos, con suaves palabras. Queridos hermanos, la bendición de Dios, y no te hablan lo que es la Biblia, la urgencia de predicar el Evangelio, la urgencia que miles de personas, millones de personas se están partiendo de este mundo y yéndose a un lugar de tormento, al fuego eterno, al infierno, por no creer a la verdad del Evangelio. Entonces vemos en este capítulo de la sabiduría de Dios, proclamando la sabiduría de Dios, porque no solo es tener la sabiduría de Dios, también es que proclamarla. ¿Qué es proclamarla? Predicarla, hablarla sin temor,
dice la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a ver en Hechos, le dijo al apóstol Pablo, capítulo 18, dice, no temas Pablo, al hablar la verdad, no temas, ¿verdad? Porque en ese entonces era muy, no muy sabio, ¿verdad? Que tú te metieras a una sinagoga a predicar que Dios era Jesús. Entonces tenía sus consecuencias. Y dice el capítulo 2, vamos a empezar desde el versículo 1. Si usted tiene sus Biblias, síganos con nosotros, porque este va a ser un estudio maravilloso donde usted puede aprender mucha doctrina y muchos misterios de Dios a esta iglesia carnal, como Dios les habla a través del apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo. Y dice, y yo, ¿quién yo? Pablo, ¿va? Y yo, hermanos. Está hablando, porque Pablo tenía ese deseo que todos fueran hermanos, ¿va? Pero algunos no eran tan hermanos, pero él tenía ese anhelo que todos eran hermanos por fe, ¿va? Y yo, hermanos, cuando vine a vosotros, no vine con excelencia de palabra o de sabiduría, se refiere a sabiduría humana, para anunciarlos el testimonio de Dios. Dice, yo no vine, ¿verdad? Yo no fui en la escuela de comunicaciones, yo no fui en la escuela de arte. Yo he conocido grandes figuras bueno, supuestamente que son de Dios, pero no son de Dios, que hasta han ido a escuelas de actuación. ¿Usted cree eso que es de Dios? A escuelas de actuación y de escuelas de comunicación para predicar en grandes escenarios de miles de personas. Válgame Dios, hasta dónde hemos llegado, ¿va? Pero las cosas no son así. No vine con excelencia de palabra o de sabiduría, porque yo vengo a predicar el Evangelio, yo vengo a predicar la sana doctrina de Romanos a Filemón, porque el apóstol Pablo es apóstol de los gentiles, Romanos 11:13. Entonces yo tengo que predicar lo que Jesús le dejó al apóstol Pablo. Yo tengo que ser imitador de Pablo, como Pablo era imitador de Jesús, lo que le dejó él a él. Entonces tenemos que saber que mucha gente viene con mucha sabiduría, ¿verdad? Dice, mucha gente tiene ese comentario, me gustó cómo habló el predicador, me gustó mucho cómo fue la alabanza, me gustó. No se trata de gusto, se trata que la palabra de Dios te penetre como una espada y que te sangre por dentro y te diga, sí estoy en pecado, sí necesito arrepentirme, sí necesito a Dios, sí necesito cambiar, sí necesito vivir con Él, porque sin Él nada podemos hacer. Esa es la buena palabra de Dios, que tú llegues a una iglesia y te lleves tu casco, porque vamos a aventar piedras. Ese es un buen predicador, que no tiene miedo de hablar del pecado, no tiene miedo que la gente se vaya por decir que vive en pecado, en malas condiciones. Aquí no apuntamos a nadie en general, pero hablamos lo que dice Dios. Y porque yo no vine a agradar a los hombres, yo tengo que agradar a mi Dios. Primeramente es Dios. Pero hoy en día muchos predicadores agradan a su público. Una vez yo fui a una iglesia bautista, me invitaron a predicar a una iglesia bautista muy grande y me dijo el pastor de esa iglesia, dice, por favor, no les prediques del pecado. Y yo dije, ¿qué? ¿Y sabe lo que yo le dije al predicador? Le dije, sobre mi cadáver. Y usted no va a callar el mensaje de Dios. Así se lo dije. Ya era demasiado tarde. Ya me están esperando que yo me subiera a la tarima. Jamás me volvieron a invitar. ¿Pero por qué? Porque les preocupa que los miembros se vayan. Les preocupa que, el pastor nos habló muy recio. Y sigan viviendo su vida cochina, su vida en pecado. ¿Usted cree que eso le agrada a Dios? No. Dios quiere predicadores valientes. Por eso Dios no nos ha dado un espíritu de temor. El predicador debe ser valiente. No importa si lo critican en las redes sociales, no importa si lo meten a la cárcel, no importa. Lo más importante es Dios. Es más importante la verdad. Cuando la persona ya no quiere escuchar verdad, esa persona no es de Dios. Un verdadero hijo de Dios tiene sed y hambre por la verdad.
no va a una iglesia y quiere oír cosas bonitas, ¿no? Por eso escucho el programa de la doctora Corazón. No, la palabra de Dios dice redarguye, reprende, exhorta, edifica. Dice en 2 Timoteo 3:16. Entonces vemos que esta palabra es buena. Dice, Dios no viene con excelencia de palabra o sabiduría para anunciarlo, ¿verdad? Dios no viene, porque Él llegó a la sinagoga, en Corintios, Él llegó a la sinagoga y no dijo, yo soy el alumno de Gamaliel. Pablo no dijo eso. Fariseo de fariseos. No, tampoco Pablo dijo eso. De la tribu de Benjamín. Tampoco dijo eso el apóstol Pablo. Todo el apóstol. No dijo eso Pablo. Yo soy un hermano. Esa es humildad, ¿verdad? No llegó y dijo, aquí mis chicharrones truenan. No, tampoco. ¿Verdad? No viene con sabiduría humana para anunciaros el testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? 1 Corintios 15, del 1 al 4, nuestro evangelio de gloria, ¿verdad? 1 Corintios 15, del 1 al 4, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día, según las Escrituras, que en todos los estudios, todas nuestras predicaciones lo mencionamos. Tenemos más de 500 videos y lo mencionamos en todos nuestros estudios y predicaciones, si usted no lo sabe. ¿Por qué? Porque ese es el testimonio. El testimonio es lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces, ¿cómo yo le voy a decir? Jesús te ama. Jesús quiere que tu familia prospere. Esto es el testimonio de Dios. Dios no vino a que tu familia estuviera bien o que tu matrimonio va a cambiar. No vino a eso. Él vino a morir en la cruz para salvarte del fuego eterno. Ese es el testimonio de Dios. Amén. Te han predicado otro Dios falso. Muchos te predican un Dios, ay, Dios es amor y todo es amor. Quiere que se te quite lo borracho, quiere que se te quite lo chismoso, quiere que tu familia prospere, quiere que no te divorcies. No es cierto. Dios vino a salvarte del fuego eterno. Amén. Ese es el testimonio de Dios. No hay otro. Si alguien te platica o te predica otra cosa, son fábulas. Es un Dios falso, no es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Él no vino a cumplir mi propósito, Él vino a cumplir su propósito para salvar a muchos, a todos aquellos que creen lo que Él hizo en la cruz, que derramó su sangre, que tenemos que tener fe en esa preciosa sangre. ¿verdad? Romanos 3:25 dice que Él se puso en nuestro lugar. Dice propiciación. ¿Sabes lo que significa propiciación? Que Él tomó la ira que me correspondía a mí. Propiciación. La ira que me correspondía a mí, Él la tomó. El castigo que me correspondía a mí, Él lo tomó. Es muy importante. 2 Corintios 2:2. Porque había determinado no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo. Porque Pablo sabía la ley. Pablo estudió con Gamaliel. Él no les va a decir, la ley artículo número 439-2 dice esto. No vino a decir, el sábado no se puede uno ni bañar. No vino a eso Pablo vino a anunciar a Cristo. Porque no había determinado no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo crucificado. Eso es lo más importante. Tú predicas a Cristo crucificado, que no solo lo crucificaron, también lo enterraron y resucitó según las Escrituras. Ese es el testimonio de Dios. Ese es el testimonio de Dios. Pero no, hoy en día no predican el evangelio, predican un evangelio sin sangre, predican otros evangelios. Tenemos un programa de los que hay 7 evangelios en las Sagradas Escrituras. No puedes ser salvo en los 7 evangelios, en uno solo eres salvo. El último, por eso son las últimas buenas nuevas de salvación, lo que hizo Jesús en la cruz. Porque no había determinado no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo, y
y este crucificado. Porque muchos decían, sí, Jesús es el Mesías, Jesús es nuestro Salvador. Tú declara que Cristo es nuestro Señor y Salvador y serás salvo. No, no eres salvo así, eres salvo solamente creyendo lo que hizo Jesús. Por eso dice crucificado, lo que hizo en la cruz del Calvario, el Evangelio de gloria. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Ese es el Evangelio. 3. Y estuve yo con vosotros en debilidad y temor y mucho temblor. ¿Verdad? Vemos que el apóstol Pablo, él fundó esa iglesia, él estuvo ahí. Ahorita vamos a ver qué nos dice el contexto en Actos o Hechos capítulo 18, pero dice que él estuvo ahí con vosotros en debilidad, en temor y con mucho temblor. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Que el apóstol Pablo físicamente no estaba muy bien. Dice la Biblia que tenía un aguijón. ¿Para qué Dios le metió un aguijón? Para que no se exaltara. No llegó ahí a Corintios y dice, a ver, ¿dónde están mis guardaespaldas? ¿Dónde está mi helicóptero? ¿Ah? ¿Dónde está mi traje de $5,000 como los nuevos apóstoles falsos? ¿Ah? ¿Por qué? Porque Dios le puso un estate quieto. Le puso un aguijón. Porque todas las cosas pasan para bien a aquellos que aman al Señor. Se fijan y dice, vamos a ver el capítulo 18 de Hechos, el contexto del apóstol Pablo. Dice Hechos capítulo 18, dice, después de estas cosas, Pablo partió a Atenas, ¿verdad? Porque el primero, en el capítulo 17, nos habla que él fue a Macedonia. ¿Qué es Macedonia? Grecia. Dice, después de estas cosas, Pablo partió a Atenas y vino a Corintio, y halló un judío llamado Aquila. Vamos a Aquila. Fueron sus discípulos, ¿verdad? Y también su esposa. Vamos a verla, ¿verdad? Dice, a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y Priscila, su esposa. Si usted no sabe, la esposa de Elvis Presley se llamaba Priscila también, le pusieron Priscila, porque ellos nacieron en un hogar católico los dos, que se desviaron del camino, los dos se desviaron. Y dice, porque ella era su esposa, primero menciona a Aquila y luego a Priscila, pero es raro en la Biblia porque después menciona a Priscila primero y Aquila después, y en ningún lado en la Biblia mencionan a la mujer primero. Y dice, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma y se vino a ellos. ¿Quién era Claudio? Claudio era un gran militar romano de alto rango, que un día cuando estaban apedreando a Pablo, que ya medio matan, que lo mandaron casi al tercer cielo, lo rescató él, pero para después interrogarlo y latillarlo. Lo vemos más en el libro de Hechos también, Claudio, es un personaje romano que habla las Sagradas Escrituras. Y dice 18:3, Hechos capítulo 18:3, y porque era el mismo oficio que posó con ellos, que trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces también Aquila hacía tiendas como Pablo, entonces encontró a Pablo y también empezaron a hacer tiendas, ¿verdad? No dependieron de la iglesia de Corintios, no les pidieron ofrenda de fe, no les pidieron, ahora cáiganle aquí para el apóstol, se pusieron a trabajar, porque el que no trabaja no come, dice la Biblia. ¿Se fijan? Entonces nos brincamos hasta después dice que 4, y se disputaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a los judíos y griegos, ¿verdad? Fíjense muy bien, hoy las misiones hoy en día hoy mandan a misioneros a predicar a otro país, y ellos, la iglesia aquí madre, les plantan una iglesia y fundan una iglesia en vez de fundarlos a ellos teológicamente y ellos edifiquen su propia iglesia. Lo hacen al revés. Y Pablo iba directo a la sinagoga a predicar.
Imagínese si usted va dentro de una sinagoga a predicar, amanece en el cuarto de emergencias el día de hoy. Entonces, es muy importante cómo lo hacen el día de hoy, pero Pablo tenía valor de ir y predicar ahí. Y dice, persuadía. Es lo que hacemos aquí en todas estas clases teológicas, aquí en tu iglesia, el Remanente de Cristo, en todos los estudios, en todas las predicaciones. Persuadimos a las personas lo que dice Dios. Ya si la gente les entra por una oreja y les sale por la otra, ya es su problema. Nosotros cumplimos. Esa es la labor de cualquier miembro de la iglesia, de cualquier dirigente espiritual que persuada a las personas. ¿Sabes qué? Estás mal. ¿Sabes qué? Invocar el nombre de Jesús no te hace salvo. ¿Sabes qué? El bautizarte en el agua no te quita tus pecados. Persuadir a las personas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de engaño y por eso Dios necesita obreros de Dios que hablen la verdad. Y dice, persuadía, ¿verdad? Y cuando Silas, bueno, al 7 dice, y partiendo de ahí entró a la casa de un llamado Justo que adoraba a Dios, en la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el jefe de la sinagoga, se convirtió en toda su familia. ¿Ah? Entonces el 9 dice, entonces el Señor le dijo en la noche en visión a Pablo, porque había visiones, todavía no acababa la transición, ya no hay visiones. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Por eso no puede usted sacar ninguna doctrina de un libro de transición. Oh, como Pablo tuvo una visión, yo también. No, se comió una pizza, es lo que pasó. Entonces dice, entonces el Señor le dijo en la noche en visión a Pablo, no temas, sino habla y no calles. Habla y no calles. Que no te dé miedo perder tus familiares, tus amigos, que no calles la verdad. Porque si tú pierdes un amigo, está bien, Dios te lo va a reparar. Pero si tú pierdes a Dios, ahí ya te estás frito por no perder un amigo. Porque yo estoy contigo y ninguno te acometerá y te hacerá mal, porque yo te tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tengo mucha gente en esta ciudad, dice la King James. ¿Ah? En Corintio, yo tengo mucha gente que va a ser salva en esta ciudad. Sabemos que era la iglesia más carnalota, pero en esa ciudad hubo muchos salvos. Bueno, los salvos que quería Dios, ¿verdad? Porque también en la iglesia después abandonaron la doctrina, dice la historia de la iglesia, y apostataron. Entonces vemos que dice el 17, dice, entonces todos los griegos tomados a Sóstenes, príncipe de la sinagoga, le herían delante del tribunal a Galión, que daba de ello. Pablo, habiendo permanecido ahí muchos días, después los de los hermanos navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Ahora no lo menciona al revés, primero Priscila y Aquila. ¿Por qué el apóstol Pablo? Nunca se han preguntado por qué. Porque a lo mejor Aquila, el que estaba en Corintios, el que inició la iglesia de Corintios, no era muy devoto, era más el corazón de la mujer era más ardiente que el de él. Por eso se hizo carnalota, porque cambiaron el orden de Dios. Por eso Pablo la menciona primero, porque ella era más ardiente, más ferviente. No quiere decir que era pastora, no, quiere decir que era más ferviente, tenía más amor en el Señor, ¿verdad? Y permaneció ahí 11 dice, se quedó ahí 1 año y medio, 6 meses, ¿verdad? 1 año y 6 meses enseñándole a los corintios. 1 año, imagínense Jesús 3 años, Pablo 1 año y medio. Y cuando Pablo se fue, hicieron el carnaval de Corintios, ¿verdad? Porque el carnaval viene de carnal, ¿verdad? Entonces regresamos a la palabra de Dios y vamos a leer otro versículo. Bueno, el 22, dice 18-22, y cuando hubo descendido a César, hubo subido y saludó a la iglesia y descendió a Antioquía. 24, y de cierto judío llamado Apolos, ¿verdad? También vemos Apolos. Apolos era un gran estudioso de la palabra de Dios, ¿verdad? Llamado Apolos, natural de Alejandría, pero aquí hay un problema, porque ¿de dónde venía él? De Egipto.
el mundo de Alejandría, si usted no lo sabe, la capital del mundo, donde sacaron los textos corruptos de las Biblias corruptas, si usted no lo sabe. Salió de Alejandría, porque nosotros tenemos los textos resépticos mesiánicos y resépticos que fueron encontrados en Antioquía, donde por primera vez se les llamó cristianos. Son los más apegados a las Sagradas Escrituras, y la King James está escrita con esos textos. Es una de las Biblias más apegadas a la verdad, como la 1602 Valera, que es una traducción de la King James en español. Entonces vemos que dice: y instruido en el camino del Señor, siendo fervoroso del Espíritu, había enseñando diligentemente cosas del Señor. ¿Pero qué enseñaba Apolos? ¿Sabe qué enseñaba Apolos en Corintio? Dice muy bien, enseñaba el bautizo de Juan. ¿Va? ¿Qué era qué? Bautizar, para limpiar tus pecados, porque el Rey venía. Ni siquiera predicaba a Cristo. Apolos predicaba esto. Entonces se le acercó Aquila y Priscila. Dijeron: Apolo, ¿sabes qué? Pues ese Mesías que tú dices que ya vino y ya lo mataron. Entonces Apolo recibió lo que ellos le dijeron. Entonces empezó él a enseñar lo que hizo Jesús en la cruz, ¿va? Porque no enseñaba ni el otro evangelio, porque aquí Jesús, él predicó y sus discípulos predicaron quién es Jesús, ¿verdad? Hasta Hechos capítulo 7, ¿se fijan? ¿Quién es Jesús? Cree en el nombre del Mesías y bautizarte y serás salvo, serás sellado con el Espíritu Santo. Aquí, bautizarte, arrepentirse, ¿verdad? El bautizo de Juan, ¿verdad? Son dos ministerios, ¿verdad? Aquí 3 ministerios: el ministerio de los apóstoles, ¿verdad? Empezaron a predicar lo que Jesús predicó, quién es Jesús. Pero después hubo una transición, ¿verdad? Y Dios llamó a Pablo, y Pablo empezó a predicar ya en Hechos capítulo 15, ¿va? En el concilio de Jerusalén, y todos los discípulos aceptaron lo que Pablo predicaba, que el Espíritu Santo ahora se recibía creyendo lo que hizo Jesús. ¿Se fijan? Entonces, como ven, donde quiera que fue Pablo, tuvo discípulos, y esos discípulos fueron tan buenos que instruyeron a Apolos. Hasta tenía un nombre griego, de un dios. Entonces vemos que vamos a regresar a Corintios, ¿va? Es muy importante que tú sepas la historia en Hechos, nos relata cómo llegó Pablo a Corintios, ¿va? Pero vemos que dice: y estuve con vosotros en debilidad y temor, por mucho temblor, 1 año y medio. Y tenía un aguijón, ¿verdad? Dicen muchos estudiosos, muchos eruditos. 2:4 dice: y ni de palabra, ni de predicación, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuadidas humanas, sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Ok, dice que hay sabiduría del mundo, ¿verdad? Que en la Biblia dice que es de Satanás, porque es engañosa, es poquito verdad y poquito mentira, y una sabiduría de Dios. ¿Se fijan? Pero esa sabiduría de Dios dice que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó según las Escrituras. Esa es la sabiduría de Dios.
y usted no lo sabe. ¿Por qué? ¿Por qué la sabiduría de Dios? Porque era un misterio, nadie sabía lo que iba a hacer. ¿Sabía eso? Que es un misterio que nadie sabía hacer. Nadie sabía hacer. Dice la Biblia que aquí, vamos a poner aquí, que aquí en Adán y Eva, ¿verdad? Adán y Eva, creó Adán y Eva a Dios. Y antes de crear Adán y Eva, Él ya había planeado esto. Y nadie, ninguno de los profetas sabía, era un misterio. Nadie sabía. Es un misterio. Y lo vamos a ver a través de las escrituras, ¿verdad? Pero fíjense cómo hubo una transición de evangelio, ¿verdad? De arrepentirse y bautizarse en agua, creer quién es Jesús y bautizarse en agua para recibir el Espíritu Santo, que lo mismo que predicaron los primeros apóstoles, cambió a lo que hizo Jesús. Hechos capítulo 15. Y todos aceptaron, de estos apóstoles, aceptaron lo que Dios mandó a Pablo, porque se dieron cuenta ellos mismos que recibían el Espíritu Santo sin bautizarse, ¿verdad? Físicamente. Entonces dice, mi palabra, mi predicación fue con palabras persuasivas humanas y sabiduría y demostración del Espíritu Santo y con poder. ¿Por qué? Porque la sabiduría del mundo es falsa, ¿se fija? Por eso hoy en día en muchas iglesias falsas te predican un evangelio corrupto, no te salva, porque no te salva. El único que te salva es la sabiduría de Dios, lo que hizo Jesús en la cruz. Es lo único que te salva. Dice, no con palabras de predicación persuadidas humanas, sino con demostración del Espíritu con poder. ¿Por qué es una demostración la sabiduría de Dios? ¿Por qué es una demostración? Porque si tú lo crees realmente de todo corazón, te va a sellar y Dios te va a poseer tu vida y va a haber un cambio en ti radical y ya no tiene vuelta atrás. Aunque tú te quieras, ya no quiero estar con Dios, ya demasiado tarde, ya te compraron. No, Dios, ya no quiero ser cristiano. ¿Sabe qué? Cuando millones de gente se vayan al infierno, van a dejar de ser ateos. Ahí sí van a dejar de ser ateos. Van a decir, en realidad Dios sí existía. Entonces vemos que la sabiduría de Dios es lo que hizo Jesús, los 5 puntos del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras. ¿Para qué murió Cristo? Por nuestros pecados. ¿Qué dicen las Escrituras? Que nos va a salvar. Que si creemos lo que Él hizo, la sangre que derramó Él, nos va a dar vida. Eso es lo que dicen las Escrituras. Entonces dice el 5, para que vuestra fe no sea en sabiduría de hombres, más que en el poder de Dios, ¿verdad? Dice en primera de Tesalonicenses 1:5, nosotros no recibimos el Evangelio simplemente con palabras, sino con poder del Espíritu Santo. Romanos 1:16 nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. No hay ninguna otra palabra para salvación. No hay ninguna otra palabra. Que Cristo te ama, que abre tu corazón. Jesús está tocando a la puerta. Ninguna de esas te salva. Y lo único que te salva es el Evangelio, creer lo que hizo Jesús de todo corazón, con todo tu ser. Y si tú crees, va a haber una demostración de poder, porque la persona va a cambiar radicalmente. Y ni el perro la va a conocer, ni su esposo, ni su mamá, ni su papá los va a conocer, porque es una nueva criatura en Cristo Jesús. No es un religioso más, es una nueva criatura. Hay una gran diferencia entre un religioso y una nueva criatura. Una nueva criatura, ni tus propios familiares te reconocen. Un religioso, todo el mundo dice, él es así aquí, y en su casa es otro. Él es así y allá es otro. ¿Nunca has escuchado? Entonces ponga mucha atención. Entonces eso es muy importante. Entonces antes de la creación, Dios ya tenía esa sabiduría de lo que Él iba a hacer, y ningún profeta sabía. Por eso escogió al apóstol Pablo
escogió a Pablo para revelarlo. Romanos 11:13, escogió a Pablo para revelarlo, los misterios de la iglesia. Así como Dios tiene misterios, así también la sabiduría del mundo tiene misterios, así como los satánicos, así como por ejemplo estábamos hablando en el otro programa de los masones que tienen 30 grados, te van revelando misterios, y hasta que llegues al 30 y te revelan quién realmente ellos piensan que es Dios, que es Lucifer. Pero como ya creíste los 29 misterios, pues te vas a creer el otro. ¿Por qué? Porque la sabiduría del mundo es tantita verdad, tantita mentira, tantita verdad, tantita mentira. Haz de cuenta que es un político. No, les vamos a pavimentar aquí todas las calles, le vamos a poner luz a las comunidades rurales y los pobres van a recibir despensas, y después él es elegido y se oye el grillo. Nada. Porque así son las personas. Entonces dice la palabra de Dios, dice el 6, vamos a ver que la revelación del Espíritu Santo dice, porque tenemos que hablar con sabiduría espiritual, empero hablamos sabiduría entre los perfectos, no dice maduros como muchas Biblias lo han cambiado. Hablamos sabiduría entre los perfectos, y sabiduría no de este mundo. Han puesto siglo en algunas Biblias, no dice siglo, dice mundo, porque se refiere al cosmos, ¿verdad? La palabra en griego que está ahí dice cosmos, dice, y sabiduría no de este mundo, ni de príncipes de este mundo, no dice siglo, que vienen a nada, ¿verdad? Entonces dice con sabiduría perfecta. ¿Sabía usted que si usted predica el Evangelio correctamente, Dios lo considera usted perfecto? ¿Sabía eso? No, pero ¿cómo me va a considerar? Porque no son palabras mías, son palabras de Él. Son las palabras donde Él escondió su poder. Son palabras de Él. Entonces, si yo comprendo que son las palabras donde Él escondió el más grande tesoro de la vida y la muerte, son palabras sabias. Porque ninguna otra persona sabe esas palabras sabias. Prenda la televisión cristiana, prenda la radio cristiana y no prediquen el Evangelio. No predican el Evangelio. Oiga un canal cristiano que digan dinero para evangelizar, dinero para evangelizar, y se la pasan 10 horas ahí hablando de evangelizar y nadie dice el Evangelio. Yo fui de misionero muchas veces y el 80% de los misioneros con que yo iba no sabían el Evangelio. Explíqueme, la única forma para entrar a la familia de Dios es el Evangelio, lo que hizo Jesús. Que tú creas de todo corazón, y cuando tú crees de todo corazón el Evangelio es el principio, hay un poder dentro de ti, el que comienza la buena obra la va a perfeccionar, Él te va a moldear, Él es el alfarero, Él te va a romper como una vasija y te va a hacer nuevo. Y ya no hay vuelta atrás. Ahí ya hay nada de que ya me rajé, a rajarse de su rancho. Ya cuando Dios te compró, ya te amolaste. Eres de Él y le vas a servir a Él y lo vas a adorar a Él. Entonces, vemos que dice que para que nuestra fe no sea en sabiduría de hombre, hablamos con sabiduría entre los perfectos y sabiduría no de este mundo, porque ya vimos que hay dos sabidurías, sabiduría de Satanás y sabiduría de Dios. Entonces, toda la sabiduría, por eso es muy importante que tú seas cristiano. Fíjese muy bien aquí en la pizarra, ¿ok? Si tú no tienes esta sabiduría, fíjese muy bien. Entonces tú vas a la escuela y tú vas a las mejores universidades, a Harvard, a Princeton, ¿verdad? Al Tecnológico de Monterrey, donde tú quieras ir. Pues si tú no tienes la sabiduría de Dios, estás recibiendo sabiduría del mundo y parte es mentira de Satanás. Pero si tú eres un hijo de Dios y sabes las Escrituras bien, y sabes el Evangelio bien, y sabes la sabiduría de Dios, y tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a guiar cuando un profesor te diga, vienes del mono, tú vas a estar ahí en la universidad y vas a decir, nanay, yo no vengo del mono, vendrá Él. Dios me creó. Que la creación fue así, no.
Si tú no estás viendo a través de las redes sociales y tú vas a una universidad, pregúntale a tu profesor de filosofía, dígame la definición de la verdad. No se la va a poder contestar porque la verdad ni siquiera es una definición, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice así la palabra de Dios, 7, 1 Corintios 2, 7, mas hablamos la sabiduría de Dios, el misterio, la que está encubierta, lo que Dios ordenó antes del mundo para nuestra gloria. Entonces, tú no entiendes esto, que la sabiduría de Dios, creer el Evangelio de todo corazón, ser sellado con el Espíritu Santo, tener al Espíritu Santo, un día tú vas a tener un cuerpo glorioso como de Jesús. ¿No entiendes eso? Eso es maravilloso. Ese es un misterio para la iglesia, dice, y más hablamos la sabiduría de Dios, el misterio que está encubierta, que Dios ordenó antes del mundo, aquí. Antes de Adán y Eva, no sabían que iba a ser eso Dios. Es más, ni los ángeles sabían, ni los profetas. Ya me imagino los ángeles cuando crucificaron a Dios, todos los ángeles, ¿qué van a hacer? ¿Van a crucificar al Hijo de Dios? ¿Y ahora qué? Porque los ángeles no sabían el plan de Dios. Hasta que Él resucitó, dijo, ya entendemos, dijeron los ángeles, Él les quiere demostrar que Él es el verdadero Dios. ¿Se fijan? Ni los ángeles, ni la sabiduría de los ángeles sabían el plan de Dios. Y se lo reveló a la iglesia. ¿Pero para qué le reveló eso a la iglesia? Para que fuese salva. Porque esa es la única manera de ser salvo. Porque existe sabiduría, ¿verdad? Existe la sabiduría del hombre, ¿verdad? Porque la sabiduría tiene que ver mucho con el espíritu que las personas tienen, ¿no? El espíritu, ¿va? Hay espíritu, el hombre, ¿va? Tiene su propio espíritu que nacemos que está muerto. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, ¿va? Necesitamos el Espíritu de Dios. En la Biblia nos habla que en el Antiguo Testamento Dios es espíritu, hasta que dice primera de Timoteo 3:16 que encarnó Dios en un bebé. Dice indiscutiblemente el misterio de la piedad. El misterio, ¿el qué? El misterio de la piedad, ¿verdad? Hay sabiduría del hombre que está muerta, sabiduría de Dios, porque es del Espíritu, Él es Espíritu de Dios. También hay espíritu de Satanás, tiene espíritu de Satanás, que tiene su sabiduría, tiene de demonios, de ángeles caídos, y también tiene sabiduría de ¿qué? De los ángeles. ¿Se fijan? Entonces, ninguno de estos sabía lo que iban a hacer. Ninguna sabiduría del hombre, ninguna sabiduría de Satanás, ninguna sabiduría de los demonios, ninguna sabiduría de los ángeles iban a saber. Los demonios reconocieron a Jesús. Dijeron, tú eres hijo de David y eres el Altísimo. Los demonios reconocieron. Dice, los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. Ellos reconocieron. En muchas ocasiones en los evangelios sinópticos vemos como los mismos demonios reconocen a Dios. Pero ellos no sabían el plan de Él. ¿Qué hizo Dios cuando murió? Cuando murió en la cruz, Satanás estaba así, ya el Hijo de Dios se va a ir ¿a dónde será el infierno? Porque tomó los pecados, pero no contaba con la astucia que tomó todos los pecados para agarrar las llaves de la muerte y de la vida. ¿Por qué? Porque era el plan de Él, para salvar al mundo. Entonces, vemos que ni la sabiduría o el espíritu de los hombres, ni de Dios, ni Satanás, ni los demonios, ni de los ángeles sabían el plan de Dios, ni de la fundación del mundo, ni los mejores profetas, ni Isaías, ni nadie. Daniel tuvo una visión que había una era de la iglesia. Es todo, que iban a hollar los gentiles, así se les llama. Pero de ahí nadie sabía de la iglesia. Otro misterio que Cristo está dentro de nosotros. Cristo no está afuera.
no está en un altar, no, Cristo está dentro de nosotros. El altar ya está en el cielo. Eso se llama podium. Dios dice en Deuteronomio que aborrece que un hombre haga altares con sus propias manos. Entonces no andes haciendo tu altarcito en tu iglesia. Entonces vemos que Cristo en nosotros, otro misterio, que somos el cuerpo de Cristo. A nadie le fue revelado eso. Es más, ni a los apóstoles les fue revelado que nosotros íbamos a ser cuerpo. ¿A quién se le reveló? A Pablo. ¿Se fijan? El misterio de la piedad, que Cristo es Dios. ¿A quién se le reveló? A Pablo. Porque los apóstoles medio sabían que Cristo era Dios, como Tomás cuando le metió el dedo al costado y dijo, Dios mío, porque el Espíritu Santo le estaba diciendo eso, pero él no sabía que era Dios. Él creía que era el Hijo de Dios, pero realmente el misterio se lo revela a Pablo, que Él es Dios. Entonces vemos esos misterios que 6 de los 7 misterios son revelados a Pablo y uno a Juan, el de Babilonia. Pero entonces vemos que esos misterios estaban guardados. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene misterios? Porque Dios te va revelando poco a poco a sus hijos, pero todo empieza con el misterio del Evangelio. Si tú no tienes el misterio del Evangelio, no vas a tener los otros misterios, aunque te los enseñen en un salón de clase. No vas a saber. Te van a enseñar en un salón de clase, pues Cristo en nosotros, Cristo en nosotros, Cristo en nosotros. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Y ya la otra semana dice, vámonos al templo. O sea, no entendiste. El templo eres tú. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque no tienen entendimiento. ¿Va? Porque los misterios solamente se les son dados a la iglesia. ¿Cómo le voy a decir templo yo a un edificio, un lugar, cuando el templo soy yo? Por eso yo lo tengo que guardar y santificar para el Espíritu Santo. Entonces, vemos que los misterios son revelados únicamente a la iglesia. Pero no solamente revelados a que tú estudies un estudio de misterios, a que los entiendas y los vivas. Es muy importante que tú lo sepas. Dice, ¿verdad? En el 7 todo no lo terminamos, hablamos sabiduría de Dios en el misterio que estaba encubierto del de Dios que ordenó antes del mundo para nuestra gloria. Sí, ya lo leímos. Y 8, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque ni hubieran conocido y nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Imagínense, si los judíos hubieran sabido que Jesús es Dios, ¿usted cree que lo hubieran crucificado? No. ¿Va? Ni los romanos se hubieran atrevido a crucificarlos. ¿Va? Pero esto de Pablo le ayudó a Dios porque, por ejemplo, eso de resucitar no era algo, ¿cómo se llama? Nuevo, ¿sí me explico? Ya había leyendas de Satanás, de reencarnaciones, ¿verdad? Por ejemplo, hay el primer anticristo, Nimrod, y su esposa Semiramis, tuvieron un hijo que se llamó Talmuz. Talmuz es la cruz donde murió Jesucristo, le hacían sacrificios a Talmuz, pero dice la leyenda que Nimrod encarnó en su propio hijo Talmuz, porque Satanás ya estaba haciendo como una imitación de lo que iba a ser Dios antes de lo que pasara. Entonces, como ya los griegos sabían eso, cuando Pablo se empieza a hablar de que el que nació en un bebé fue Dios, se reencarnó en un bebé, ya tenían una idea de la reencarnación, aunque fue una acción demoníaca, ¿verdad? Porque no reencarnó, sino el espíritu del Nimrod se fue a él. No fue una reencarnación real, no hubo carne, hubo nada más de espíritu malo, algo satánico oculto, pero lo quisieron hacer como reencarnación. El único que pudo reencarnar es Jesús en su mismo cuerpo, era un cuerpo glorioso. Entonces vemos que nadie puede hacer la crucifixión, porque antes hubo personas que Dios los, como el profeta Eliseo, que resucitó un niño,
o Lázaro que lo resucitaron, pero alguien que haya resucitado en un cuerpo glorioso y vencido a la muerte y ascendido al cielo y visto por muchos testigos, nadie lo ha hecho más que Dios. Por eso Él se proclama Dios, para enseñar que Él es Dios. Y dice lo que dice el profeta, lo que dice el profeta Isaías 64:4, dice: y antes, como está escrito, ojo que no vio, ni oído que oyó, ha entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, ¿verdad? ¿Qué dice el profeta? El profeta profetizó que había muchos misterios de Dios. Pero fíjense muy bien, Dios nos dio los 7 misterios de la iglesia, nos dio revelación, nos va dando revelación a sus hijos, y los hijos entre más caminan, es como la aurora, tienen más luz. Los verdaderos hijos, entre lo que se acerca el final de los tiempos, tendremos más luz. Hasta un día los verdaderos hijos de Dios, o los que tengan el conocimiento de Dios, van a saber quién es el hijo del pecado antes del rapto. Vamos a saber quién es el hijo del pecado y la iglesia va a ser tomada, pero los que no tengan entendimiento y sabiduría no. Pero no es eso, porque un día cuando lleguemos a ese cuerpo glorioso, vamos a conocer cara a cara cómo es Dios, la mente del Señor. Y ahí sí vamos a saber todos los misterios. Eso es grandioso, ¿verdad? Y dice 10: empero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios, ¿verdad? Nos reveló cierta parte de ese misterio, de esas partes escondidas. Dice en Deuteronomio 28, ¿va?, que los misterios les pertenecen a Dios, cosas que no nos han sido reveladas le pertenecen a Él, aún hasta que nosotros lleguemos a un cuerpo glorioso. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos eso, ¿va? ¿Verdad? Pero Pablo hablaba con la mente que él tenía. Él hablaba así golpeado, yo me imagino. Él hablaba diciendo: arrepiéntanse porque ustedes son unos bolas de idólatras, se van a ir al infierno. Tienen que creer en el verdadero Dios, el que bajó del cielo y encarnó en un bebé y que caminó por la tierra 33 años y se dio a sí mismo en la cruz para derramar su sangre y su vida para darnos vida. Yo me imagino a Pablo así, hablándole a otras personas con palabras de Dios, con palabras de Él, con palabras con poder del Espíritu Santo, porque todo lo que dice Pablo está en las Escrituras. No le da vueltas a las cosas, ¿verdad? No le da vueltas a los rodeos, ¿verdad? Yo conocí a un maestro de niños de la escuela dominical que le decía, porque yo estaba platicando con él, y me dice: no, pues hoy yo le enseñé el evangelio a los niños. Digo: ¿de qué les enseñó? No, que Cristo murió en la cruz por todos nosotros y que de tal manera Dios amó al mundo que dio su vida en unigénito para que todo aquel que cree se pierda y tenga vida eterna y bla, bla, bla. Y yo le dije, y les digo que derramó su cruz, derramó su sangre para salvarnos, que tenemos que tener fe en la sangre. Y dice: no, ¿cómo le puedo decir eso a los niños? Entonces le digo: tú no le predicaste ningún evangelio. Eso no es evangelio. Un evangelio sin sangre no es evangelio. Entonces vemos cómo fallan, ¿verdad? Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, y todo lo que el Espíritu escudriña aún las profundidades de Dios. Por eso es muy importante tener el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te advierte. Tú estás viendo un programa en la tele, te advierte: mentira, falsedad. Alguien te está hablando, inmediatamente lo cachas cuando está mintiendo, fingiendo, porque el Espíritu Santo te ayuda a discernir lo que es verdad, porque la palabra de Dios es verdad, porque no te hablan honestamente. No porque los mires a los ojos, están mirando el piso, se pusieron nerviosos, no. Por eso, años atrás eran cortes muy buenas en los Estados Unidos, porque la mayoría de gente de que seleccionaban en los jurados eran cristianos, y ahora no. Y había justicia, porque el cristiano tiene más discernimiento en saber y cuando le presentan las pruebas, quién está mintiendo y quién no. Entonces,
Vemos que hemos descuidado muchas de esas cosas y antes hasta juraban con tu mano en la Biblia. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, aún todavía ponías tu mano en la Biblia y decías, dice decir la verdad más que la verdad, so help me God, y poner la mano en la Biblia, sabes tu mano. Ahora ya se ahorran hasta el help me, so help me God. Ahora nada más te dice, te prometo decir la verdad más que la verdad. Pues ¿cuál verdad? La verdad del hombre, relativa. Entonces vemos cómo han cambiado las cosas. 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas que son del hombre? ¿Quién? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Solamente su Creador. Haga cuenta que usted nació en 1814, 1816, cuando Henry Ford introdujo el carro, el T-Model o el modelo T, y se descompone tu carro. ¿A quién se lo vas a llevar para que te lo arregle? A Henry Ford. ¿Por qué? Porque él lo inventó. Es como dice aquí la Biblia. ¿Quién dice? ¿A quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el espíritu mismo del hombre que está en él? También nadie conoció las cosas que son del espíritu, sino el espíritu que son de Dios. ¿Ah? Porque aunque tenga un espíritu aquí en la sabiduría del hombre, aquí en la pizarra, un espíritu muerto, el hombre sabe lo que está haciendo, tiene conciencia. Porque no lo tiene 100% muerto, lo tiene muerto, digamos, lo tiene el hombre. Cuando nace el hombre tiene un espíritu muerto, pero tiene ese espíritu muerto, haz de cuenta que tiene una oportunidad de poder volver a vivir. No está muerto completamente, está muerto a un nivel que Dios todavía lo puede rescatar. ¿Sí me entiende? Todavía lo puede rescatar. Y entonces dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas sino el Espíritu mismo que está en él? Así también nadie conoció las cosas que son de Dios sino el Espíritu de Dios. 12. Y nosotros hemos recibido no espíritu del mundo, sino Espíritu de Dios, para que conozcamos lo que es de Dios. Fíjense muy bien, dice la Biblia, gratuitamente. Entonces, ¿por qué cobran? Entonces, ¿por qué cobran por los seminarios? Entonces, ¿por qué cobras cuando tú estudias teología? ¿Por qué cobran? Yo me pregunto por qué cobran si dice la palabra de Dios que conozcamos de lo que Dios gratuitamente nos ha dado. Porque son mercenarios del Evangelio, porque no son hombres de Dios. Aquel que es un verdadero hijo de Dios, aquel que es un buen pastor, no cobra. No cobra. Oh, no, yo tengo un doctorado, tengo que cobrar. No. Sácate a bañar. No tienes vergüenza. Si dices ser cristiano, porque ahí dice que tiene que ser gratuitamente. ¿Se fija? ¿Por qué? ¿De quién es la palabra? ¿Tuya o de Dios? Entonces, ¿por qué la andas revendiendo? Yo no me explico. Entonces dice, nosotros hemos recibido el Espíritu, no el Espíritu del mundo. O sea, ¿qué hace el Espíritu del mundo? Tiene falsos seminarios, falsas escuelas, falsas universidades teológicas, ¿no? Porque te dicen poquita verdad, poquita mentira, poquita verdad, poquita mentira. Por eso mucha gente que sale de los seminarios no sabe bien trazar la palabra de Dios. El único que te puede hacer trazar bien la palabra de Dios es el mismo Espíritu de Dios, ¿verdad? Es el poder del Espíritu de Dios que te va dando luz a tu entendimiento, poquito a poquito. Te consagras más, te consagras más. Dios te va dando revelación. Y dice 13, lo cual también hablamos no con palabras que enseñan humanos, sino las que enseñan el Espíritu Santo. No dice acomodando como muchas Biblias corruptas, dice comparando lo espiritual con lo espiritual, no acomodando, sino si no estamos jugando dominó ni baraja, dice comparando
comparando lo espiritual con lo espiritual, comparando lo espiritual con lo espiritual, comparando lo espiritual con lo espiritual. Por eso, aquí, papelito, ¿ya vio la pantalla? Papelito habla. Comparando lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? Dice Efesios 6:17 que la espada del espíritu es esto, en la palabra de Dios. Si tú te dices ser espiritual, no porque oras mucho y ayunas mucho y tienes visiones, no, porque estás lleno de la palabra de Dios, de la buena palabra de Dios, y la entiendes correctamente y la puedes trazar correctamente. Eso es ser espiritual, no otra cosa. Y dice el Espíritu Santo comparando lo espiritual con lo espiritual. 14, mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. Por eso miles de personas te dicen, no, tienes que arrepentirte y bautizarte. Millones de personas te dicen, no, declara que Jesús es tu Señor y Salvador y bautízate. Otros dicen, no, bautízate para lavar tus pecados. ¿Se fijan? Porque son locura. No pueden discernir, no son locura. Son locura para ellos. Dicen, mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. Ni las puede conocer, ni las puede conocer, ni las puede conocer, ni las puede conocer. Aunque se vaya a 3, 4 seminarios, si tú no tienes el Espíritu de Dios, no las vas a conocer. ¿Se fijan? ¿Por qué? ¿Por qué creen eso? ¿Por qué creen eso? Porque no pueden creer lo correcto. ¿Se fijan? Tienen un desvío. Dice, no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios, porque lo son locura. Porque mira, aquí te dicen, mira, tienes que hacer obras. Jesús te perdona tus pecados. Oh, pero puedes perder tu salvación si tú cometes blasfemia con el Espíritu Santo. O tú puedes perder esto, puedes perder el otro, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Porque si tú le dices, no tienes que hacer nada porque es un regalo, porque Dios murió por ti en el lugar tuyo y pagó tu deuda. ¿Cómo crees? Por eso es locura. ¿Cómo crees que nada más porque crea ya voy a ser salvo? Porque dice la palabra de Dios que Dios le plació que fuésemos salvos por la locura de la predicación del Evangelio. Porque a Dios le plació. A Dios le plació. A Dios le plació. Y si a Dios le plació alguna cosa porque ya la tenía planeada, ¿y para qué hizo todo este mundo? Dice en Apocalipsis capítulo 4, para complacerlo. ¿Verdad? Entonces muchos te dicen, cree que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó el tercer día, y va a haber un poder en ti, te va a cambiar tu vida. Estás loco. Y he pecado mucho, me tengo que portar bien, tengo que hacer obras, tengo que bautizarme, tengo que hablar en lenguas, tengo que tener la unción, tengo que diezmar, tengo que judaizar, tengo que danzar como David danzaba. ¿Por qué? Porque es locura para ellos, porque no entiende que es el mensaje de Dios. Y dice la palabra de Dios, ni las puede conocer porque necesitan el sello del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo esté dentro de ellos para que les dé luz. Y el Espíritu Santo es el único que las puede examinar. Dice, no las pueden conocer porque son espiritualmente examinadas. Y necesitas al Espíritu Santo dentro de ti para discernir la palabra de Dios y trazarla correctamente. Y tener la doctrina correcta, la del apóstol Pablo, Romanos 11:13, de nuevo, el apóstol de los gentiles, o primera de Timoteo 1:11 nos dice, conforme el evangelio glorioso, bendito el cual a mí se me ha encargado, ¿verdad?
Tito 1:11 nos dice la palabra de Dios, a los cuales es necesario. 1:11, no, 1:11, 2, no, 1 Corintios no, 1 Timoteo 1:11, ya la mismo, y 2 Timoteo 1:11, dice la palabra de Dios, del cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles. ¿Se fijan? ¿Quién es nuestro maestro? ¿Qué dice la Biblia? Pablo. Entonces, vemos que la gente no entiende, por eso la gente, si no entiende el Evangelio, ¿cómo cree que va a entender la transición de Evangelio? ¿Ah? ¿Cómo va a entender que, oh no, estamos aquí en Mateo, Lucas, Marcos y Juan, predicamos eso? Si no comprenden el Evangelio, no, Jesús dijo, bueno, muchas de las cosas que Jesús dijo fue para el milenio, o muchas son para el pueblo de él, porque él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se fijan? Lo cual yo soy puesto predicador, apóstol, maestro de los gentiles. Y vemos que hay mucho que tenemos que aprender, ¿verdad? Seguimos adelante con 1 Corintios capítulo 2, ya menos vamos a terminar. Es muy importante este estudio, que tú lo aprendas, porque eso es proclamar el Evangelio con sabiduría de Dios. Y que la iglesia carnal no tenía ese poder. ¿Por qué? Porque obviamente el Espíritu Santo estaba apagado o no tenían el Espíritu Santo. 15. Empero, el espiritual juzga todas las cosas, mas el de nadie es juzgado. Como dice el hermano en el cafetín, ¡boom! ¿Ah? ¿Cuántas iglesias usted no ha ido? ¿Cuántas iglesias usted no ha conocido que dice, no juzgues, no juzgues, no juzgues, no juzgues, no juzgues a tu hermano, no juzgues, que con la vara que tú juzgas serás medio, no juzgues, no juzgues, no juzgues? Parecen de pericos. ¿Qué dice la Biblia? Que tú sí puedes juzgar, pero no en tu propia opinión, sino ¿con qué? Con la palabra de Dios. Por ejemplo, tú ves a un hermano que comete una falta y le dice, hermano, no creo que usted, lo que le está haciendo su esposa esté bien ante los ojos de Dios, porque la Biblia lo llama fornicación. ¡Oh, me está juzgando! Sí, te estoy juzgando porque 1 Corintios 2:15 dice que te puedo juzgar con la palabra de Dios. Entonces, ¿podemos juzgar o no? Claro que sí, pero no en nuestra propia opinión, sino en la opinión de nuestro Creador, lo que es para la iglesia, de Romanos a Filemón. Es que yo soy pastora. Bueno, aquí la palabra de Dios dice que los únicos autorizados en esa posición son el pastor y maestro y el diácono, y estos tienen que tener una esposa. ¿Tú tienes una esposa, pastora? No, entonces no estás dentro de las escrituras, no te estoy juzgando, eso dice la palabra de Dios. ¿Se fijan? Entonces nosotros sí podemos juzgar, nosotros podemos llamar a alguien que está haciendo una herejía, nosotros podemos decir que están torciendo, corrompiendo la palabra de Dios, porque nosotros somos embajadores de Cristo y tenemos que defender la palabra de Dios. Por eso hoy en día no hay pastores y cristianos apologéticos que defienden la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo que me dijo un día alguien? Dice, la palabra de Dios se defiende sola. Válgame Dios, entonces ¿para qué Dios necesita soldados? ¿Para qué Dios necesita embajadores? ¿Para qué Dios necesita ministros si se defiende sola? Eso lo inventó Satanás. Dios nos llamó como soldados para defender su palabra. Porque a mí me puedes decir cualquier cosa, me puedes insultar, me puedes decir apodos, me puedes decir lo que quieras, señalar, me puedes decir lo que quieras, y no me importa tanto
a que me digas algo mal de la palabra de Dios, porque así como que me jalo los cabellos y te digo, no, está mal, la palabra de Dios dice así. Porque Dios nos llamó para proclamar verdad y no mentira. Porque la verdad siempre es más poderosa que la mentira. Entonces estamos nosotros llamados a juzgar. Y si tú juzgas con la palabra de Dios, nadie te puede juzgar a ti. Porque el consejo que le estás dando no es tuyo, es de Dios. Pero el espiritual juzga todas las cosas, mas él nadie es juzgado. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para que la instituyese? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces nosotros nos vamos renovando a la mente de Cristo. Dice Romanos 12:2 que tenemos que cambiar nuestro entendimiento, que no nos conformemos a esta era, a este siglo, sino renováis nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lava y nos va dando la mente de Cristo. Pero la mente de Cristo no es todo lo que dijo Cristo, sino la mente de Cristo es la mente de Cristo para la iglesia. Y saber lo que dijo Cristo es bueno para los judíos. Saber lo que dijo Cristo para el milenio. Saber lo que Cristo dijo en sus profecías. También eso es bueno, pero siempre y cuando tú lo sepas entender y trazar con el Espíritu Santo. El espiritual conoce lo espiritual, como dice, comparando lo espiritual con lo espiritual, porque el hombre que no es espiritual no puede conocer, ¿verdad? Entonces es muy importante que hablemos eso, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ver a las personas que predican, que enseñan, porque ¿cuál es su motivo? ¿Qué te quieren sacar? ¿Te quieren sacar dinero? Porque esto es lo que hace, es la sabiduría del mundo, sacarte dinero. Tú vas a un servicio en una falsa iglesia y te hablan esto, te hablan de la palabra de Dios, bien bonito, y después te dan el machetazo. No, que vamos a hacer una ofrenda de fe, a ver, de 200, de 300. Entonces no están interesados en tu alma, quiero que sepas. Entonces pon mucho atención, abre bien tus ojos y date cuenta que nosotros no necesitamos buenas palabras, porque nosotros no somos políticos, ni somos comunicadores en la televisión, ni somos estrellas de televisión, sino somos siervos de Dios, y el siervo de Dios tiene que hablar verdad, le duela al que le duela. Si por ejemplo pierdo mis amistades, mis familias, no me importa. ¿Por qué yo le hablo a alguien así? Porque realmente me importa. Porque si yo le hablara mentiras, se fuera al fuego eterno. Pero si yo les hablo verdad, es para que quizás les caiga el 20 y puedan ser rescatados con el poder de Dios y creer a la verdad, al verdadero Dios, y ser redimidos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como dice la Biblia, entonces vamos a ser de una misma mente, un mismo sentir. ¿Verdad? Una iglesia tiene que pensar, creer lo mismo. No cada quien cree en lo que se le da a su gana, porque entonces no es la mente del Señor, porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y nosotros tenemos que tener los pensamientos ¿de quién? De la cabeza, no nuestros propios pensamientos, porque nuestros pensamientos, nuestros caminos, ya vimos que no son los mejores, pueden ser de muerte y perdición. ¿Alguna pregunta en este estudio maravilloso de esta iglesia más carnal? No. Bueno, quédese con nosotros para que nosotros podamos enseñarle los siguientes capítulos en su iglesia, o si usted nos está viendo a través de las redes sociales, búsquenos, que tenemos más de 500 videos con la sana doctrina, donde no nos contradecimos lo que enseñamos. Por eso son las buenas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que enseñaban aquí en este país, en el principio los puritanos, la buena palabra. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder exponer segundo capítulo de 1 Corintios. Una iglesia muy carnal, pero sin duda tú tienes palabras sabias de cómo proclamar la sabiduría de Dios.
cómo proclamar la sabiduría de Dios, no con nuestras propias palabras, no con nuestras palabras elocuentes, sino con el poder del Espíritu Santo, lo que hizo Jesús en la cruz. Yo te alabo y te bendigo y te pido que este video se riegue a través de las redes sociales en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice, Amén. que Dios lo bendiga.